Bien, vamos a continuar con la práctica que es medición de resistencia eléctrica. Los objetivos a tratar, pues vamos a armar circuitos utilizando material y equipo electrónico. ¿Qué material? Las resistencias, y vamos a utilizar la breadboard para armar los circuitos. En el caso de ustedes, pues menciono que lo van a hacer en forma simulada, ¿verdad? No sé si ustedes tienen ya lo que es el Circuit Maker o lograron instalar lo que es Proteus. ¿Me confirman, jóvenes? Sí, profe, del Circuit Maker creo que era. Va bien, entonces téngalo ahí a la mano. Ustedes lo van a hacer de forma rápida, ¿verdad? Ya les voy a mostrar qué es lo que tienen que complementar, ¿verdad? Va bien, entonces tenemos la forma, también calcular los valores de resistencia que empezamos a discutirlos en la clase. Miren, el video está listo, lo subí. Bueno, no lo he subido, perdón, no lo he subido el video de tecnología, cómo calcular resistencia. El inconveniente que estuve revisando el video es de que no aparece cuando estoy explicando, solo logran verlo los de forma presencial cuando yo estuve manchando lo que es la presentación. Se va a ir así el video, así lo voy a subir, pero igual, si usted tiene dudas con los cálculos de resistencia, con gusto yo les voy a ayudar, jóvenes. Pero necesito que pregunten, ¿verdad? Para ver qué es lo que debo ir reforzando en estos contenidos. Bien, entonces tenemos la otra parte, manipular el multímetro de forma adecuada utilizando las medidas con seguridad, ¿verdad? Lo que tiene el tester, debemos de protegernos, bueno, proteger lo que es el tester, no lo vayamos a dañar, ¿verdad? En este caso, pues de decir, vamos a generar un corto, no vamos a generar corto porque no estamos energizando el circuito, ¿verdad? No que solamente vamos a medir resistencia. En el desarrollo de la práctica se trata, ¿verdad? De una forma teórica, este material está en el detalle de tarea. Les compartí el día ya en la noche, ¿verdad? Les compartí el enlace donde usted puede descargar lo que es el detalle. Lo que está en el detalle es esto mismo, esta guía, ¿verdad? Recordemos esto de forma de comprender la lectura de lo que es el tester, ¿verdad? Si usted tiene la breadboard y logró conseguir también resistencia y puede hacer la práctica en su casa, pues bienvenido sea, jóvenes, también. Puede buscar las resistencias, comprar las resistencias también, ¿verdad? Le mencionaba que los valores anteriores que yo les daba, ¿sí? O puede conseguir unas 8 resistencias para hacer la práctica esta, ¿verdad? Hoy le voy a explicar cómo vamos a desarrollar el armado. Bien, entonces aparece esto solo para interpretar la lectura y lo complementa usted en su casita o los que están aquí en la casa les he proporcionado en forma impresa lo que es la guía para irla trabajando paso a paso, ¿verdad? Bien, igual acá pues tenemos los valores de resistencias. Ahora bien, otra cosa que quería mencionar, los que estamos de forma presencial, creo que la otra semana es la entrega de la guía, ¿verdad? Sí, creo. Va bien, pero si es la otra semana, recordemos que lo estamos trabajando acá en el taller. Al término de la clase del día de mañana la van a entregar. Si es el día, vamos a revisar si es para mañana. Bien, entonces llenamos los valores de resistencia, las que les he proporcionado, jóvenes, acá. Los que están de forma virtual, pues hacen las anotaciones nada más de las resistencias que van a utilizar. Si lo va a hacer de forma práctica, pues hace acá, ¿verdad? Los valores de resistencia según código de colores acá y aquí la medida, ¿verdad? Ya vamos a explicar parte de eso cuando vayamos desarrollando la guía. Ahorita solo explicándolo qué es lo que va a desarrollar. Luego tenemos la primera es utilizando 3 resistencias. Vamos a armar un circuito. Ya lo vamos a hacer en la breadboard. Y vamos a hacer estas lecturas que le menciono. Medición de AB, medición de AD y medición de, perdón, AC y AD, ¿verdad? Similar a lo que ya habíamos hablado en tecnología. Ese es el primer circuito, un circuito serie. Luego tenemos otro circuito, este es un circuito paralelo, luego un circuito mixto y vamos a ir complementando acá los datos, ¿verdad? Identificando estos puntos, ya lo voy a explicar a ustedes, ya vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Para que usted vea de forma física, bueno, lo va a ver de forma virtual, pero aquí pues se lo voy a presentar de forma física como nosotros vamos a ir trabajando con sus compañeros acá. Entonces, este es el trabajo que vamos a desarrollar. Aquí vienen estas tablas para que usted haga la forma teórica, lo que digamos allá en tecnología, ¿verdad? Vamos a ir aplicando acá sus conocimientos de tecnología y armando circuitos acá. Entonces, este es el trabajo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Aquí nada más hay recomendaciones en las que habíamos hablado para medir resistencia, ¿verdad?
y expresando aquí una forma, cómo lo debe de hacer. Recordemos de que no debemos de tocar los terminales de la resistencia para hacer la lectura. Solo repasando acá, aquí la escala que está seleccionada es de 2200, porque la más pequeña creo que es de 200 acá, 200 ohmios, y esos 200 ohmios no son suficientes para medir lo que son 820, entonces hay que medirlo en 2200 ohmios, ¿verdad? Ya vamos a explicar un poquito de eso, ya de forma práctica, jóvenes. Aquí viene también la breadboard, la que vamos a utilizar, pues vamos a utilizar la breadboard, prácticamente es para hacer el montaje de cualquier circuito o algunas pruebas de circuitos antes de llevarlo a un circuito ya, un circuito impreso, en una tarjeta ya de cobre para ensamblarlo. También me sirve la breadboard para hacer las pruebas antes de esto, ¿verdad? Antes de que el circuito va a funcionar o no va a funcionar, o hacer algunas modificaciones antes de llevarlo a una tarjeta ya de cobre o un circuito impreso, se conoce también. Entonces la breadboard, ¿verdad? Generalmente está estructurada de la siguiente forma. Tenemos los buses, normalmente estos buses es donde se coloca el positivo, el negativo. Ya vamos a retomar nuevamente esto cuando lo veamos de forma física, ¿verdad? A ver si coincidimos la breadboard que usted tiene con la que vamos a utilizar acá en la práctica. También tenemos donde se colocan los circuitos integrados, ¿sí? Se colocan en donde tenemos la muesca acá, de esta manera se van a colocar, porque estas líneas, ¿verdad? Que tenemos acá, o 5 puntos, ¿verdad? Están conectados entre sí, ya con los que están a la par, no, ¿sí? Y tenemos, bueno, aquí menciona lo que es la muesca, la separación, para que coloquemos los circuitos integrados. Y vamos a empezar armándolo con resistencia primero, utilizando la breadboard, montando resistencia. Más adelante ya vamos a utilizar circuitos integrados, ¿verdad? Pero vamos a empezar con la resistencia. Entonces, esta es la forma física de la breadboard, ¿verdad? Ya vamos a ver si coincidimos con la que tenemos de forma física, ¿verdad? Este es un material extra. También acá les menciona cómo puedo armar un circuito utilizando una resistencia y un diodo LED y alimentándolo con batería, ¿verdad? Cómo se debe de hacer. Tenemos el negativo y el positivo. Si usted se fija, aquí va el negativo. De aquí se saca un cable para alimentarlo. Mira, aquí está indicado de color verde porque le indica que esa línea, ¿verdad?, están conectados entre sí internamente, ¿verdad?, en la breadboard. Entonces va la resistencia. En los orificios no podemos meter dos elementos, ¿verdad? Solo un elemento vamos a encontrar en lo que es en uno de ellos, ¿verdad? No podemos meter otro elemento. El cable no lo podemos meter aquí mismo, ¿verdad?, donde está la resistencia. Entonces me indica que aquí está conectado lo que es el negativo. Luego tenemos el positivo, ¿verdad? Toda esta línea tiene conexión, ¿verdad?, internamente. Acá solamente se saca con un cable para conectar lo que es ya el positivo del diodo LED, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya el circuito, cómo va a estar representado, ¿verdad? Ya lo vamos a ver de forma física, lo que vamos a hacer. Bien, jóvenes, como mencionaba, los que están de forma virtual lo pueden ir armando los circuitos en Circuit Maker. Esta vez no voy a habilitar yo el Circuit Maker, sino que me voy a dedicar a presentarlo de forma física, el armado del circuito, ¿verdad? ¿Sí? Es más fácil que, por ejemplo, aquí se pone el cabecita del negativo, aquí el positivo, se pone la resistencia de aquí a una línea y aquí en medio se pone el foco, o sea, bueno, pone un poquito, se pone aquí y otro aquí, y siempre en aquí la línea. También, recordemos de que el armado de acá, de esta representación, ¿verdad?, hay diferente, no está obligado usted a hacerlo de esta forma. Igual ya lo vamos a ver en los circuitos. En los circuitos vamos a ver la imagen que usted va a querer conectarlos tal como está en la imagen, pero también se pueden conectar de diferentes formas, ¿verdad? Así como veíamos las representaciones de circuitos equivalentes en tecnología, igual el armado, pues, siempre y cuando se cumpla la función, ¿verdad?, o que el circuito responda a el funcionamiento como debe de ser, no importa cómo esté armado, ¿verdad? O lo que sí se recomienda, lo más estético que se pueda en armar los circuitos en la breadboard. Eso sí, ¿verdad? Es muy importante. Pero que funcione, ¿verdad? Eso también es importante. Y cómo va a estar armado es diferente. Alguien lo puede armar diferente este circuito, ¿verdad? Lástima que no puedo mover acá el LED para representarlo otra forma de armarlo. Pero este circuito sí lo vamos a llegar a armar, ¿verdad? Más adelante tenemos una práctica de lo que es del diodo LED. Bien, entonces este sería el trabajo. Vamos a proceder a compartir lo que vamos a desarrollar hoy en el taller con los materiales que vamos a utilizar.
Solo déjenme preparar acá un punto. Si tienen dudas, me las van haciendo también, hijos, tanto los que están aquí en forma presencial como los que están en forma virtual, ¿verdad? Por favor. Necesito que vayamos ya participando más. Les animo a participar, jóvenes. Ya estamos ya en su área de trabajo acá, de lo que corresponde, de su especialidad. Y pues yo necesito que vayamos quedando claro con todos los contenidos, porque más adelante vamos a ir utilizando. Esto siempre se retoma más adelante. Así que necesito que vayamos conectados. Vamos a dejar de compartir y vamos a activar lo que es la cámara. Tenemos la guía, ¿verdad? La que le he proporcionado a sus compañeros, pues empezamos desde acá, lo que le presentaba, la parte del multímetro, empezamos a anexarle acá para que usted repase un poco. Por la parte teórica, ¿verdad? También el llenado de las tablas, se las presento. Y donde empezamos ya la práctica, pues corresponde en la página 3. En la página 3, pues tenemos acá lo que le explicaba, anotar los valores de la resistencia que he proporcionado. A cada uno de sus compañeros, pues yo le he proporcionado estas resistencias, ¿verdad? Ahora bien, usted va a escoger una resistencia al azar, ¿sí? No va a tomar los valores que yo voy a utilizar, ¿sí? Porque las medidas tienen que variar. La idea es de que usted no haga lo mismo, sino que vaya comprobando también de que hay otra forma, ¿sí? Va bien, entonces vamos a utilizar la breadboard. Y en la breadboard, ¿verdad? Había mencionado los buses, aquí están los buses, aquí está el azul y está el rojo, aquí ya me indica, ¿verdad? Un negativo y un positivo. Verifique usted también si es esta breadboard que tiene, ¿verdad? Si ya tiene los materiales de lo que se ha pedido, ¿verdad? Para hacer las prácticas. Entonces tenemos acá los buses y tenemos la parte, ¿verdad? Donde vamos a ir armando el circuito. Lo primero que pide es armar un circuito serie, ¿verdad? Son 3 resistencias, voy a tomar 3 resistencias acá al azar del circuito que voy a armar, ¿verdad? Entonces en este caso ya las resistencias pues están dobladas. Ya cuando ustedes vamos a hacer de forma de ejemplo, vamos a tener estas resistencias, pues cuando las compramos no vienen así dobladas. Igual estas ya pues del uso pues están ya bastante maltratadas, pero aún pues sirven, ¿verdad? Para hacer la práctica. Entonces tenemos la pinza, pues una herramienta, ¿verdad? Que debemos de aprender a manipularla para hacer el doblez, ¿sí? Normalmente pues algunos acostumbran a doblar con los dedos, que es bien flexible esto, ¿verdad? Pero no, para eso tenemos herramienta y la vamos a utilizar. Entonces lo colocamos acá y doblamos. Es una forma de utilizar la pinza, ¿verdad? Para poder utilizar en estos elementos, ¿verdad? Vale, entonces, como ya teníamos doblado esto, voy a introducir una resistencia, ¿verdad? Que me va a representar R1, según la imagen que tenemos acá. R1. Vamos a ver si acercamos un poco más esto. Ahí. Entonces, esta corresponde a R1, esta corresponde a R2 y esta corresponde a R3. Entonces voy a introducir lo que es R1, ¿verdad? Me voy a auxiliar de la pinza para hacer fuerza, ¿verdad? O hacer presión para que introducir lo que es la resistencia. Vale, tengo la R1, ¿sí? Este orificio ya está siendo utilizado por esta resistencia, entonces hoy tengo que utilizar este otro orificio, ¿verdad? Para colocar la otra resistencia. Recordemos que en serie la resistencia va colocada una tras la otra, ¿verdad? Entonces vamos con la otra resistencia. Ya vamos a acercar el circuito. Va, esto ya lo que estamos aquí de forma presencial ya lo tiene que tener. ¿Me confirman, jóvenes, si ya lo tenemos en esa parte? Va bien. Entonces, acá no estoy colocando los terminales de resistencia en un mismo orificio, sino que estoy respetando la misma línea, ¿verdad? Porque esa misma línea, pues, o estos 5 orificios tienen continuidad, ¿verdad? O es el mismo punto. Podemos mencionarlo también, el mismo punto todo esto. Entonces ya tenemos 2 resistencias en serie. Hoy vamos, falta una, falta la resistencia 3. Ahí, y estaríamos acá. Entonces tenemos el circuito ya armado en serie, ¿verdad? De las 3 resistencias en la primera práctica, ¿sí? Tenemos la R1, la R2 y la R3. Y verificamos, ¿verdad? Que no lo estoy conectando en el mismo punto. Ahora bien,
¿Cómo puedo verificar? Recordando acá el multímetro, ¿verdad? Si tiene de forma para medir continuidad, lo voy a poner para continuidad. Entonces, para verificar si están conectados la resistencia entre sí, ¿verdad? O para que usted vea, ¿verdad? Que esta misma fila, pues pertenece al mismo punto. Entonces acá me tiene que dar una alarma. Y ahí se escucha, ¿verdad? Para comprobarle de que toda esta fila tiene continuidad, lo voy a colocar en el que está al final. Lo voy a colocar al final y estaríamos acá. ¿Sí? Entonces, todo este punto, ¿verdad? Es el mismo hasta acá. Lo vamos a dejar de esta manera el circuito para que usted vea. Es otra manera de tener representado el circuito en serie, ¿verdad? No se trata de ponerlo como lo tenemos en la imagen, de que aquí va a haber un nodo, aquí va a haber un nodo, sino que de forma práctica lo tendríamos acá armado o ensamblado. ¿Sí? No sé si tenemos dudas hasta acá, jóvenes. ¿No? No, ninguna, profe. ¿Hola? Oscar, ¿habló? Sí, que no tengo. Va bien, muy bien. Va. Me imagino que ustedes lo van a trabajar virtual, jóvenes. Ahí, vamos a proceder a hacer hoy la lectura de la resistencia. Recordemos que después le dice, bueno, aquí le dice anote el valor de cada una de las resistencias según el código de color. O sea que vamos a anotar la resistencia, ¿verdad? O el valor de la resistencia según el código de color. Permítanme. Para repasar, para recordarnos de los colores que tenemos en el circuito, ¿verdad? O la resistencia que tenemos, que estamos utilizando. Vamos a ir haciendo aquí la guía. Yo la voy a desarrollar también acá de forma práctica, recordando aquellos tiempos cuando estaba en bachillerato. Vale, tenemos la primera resistencia. Vale. Recordemos que no hay un orden, o si empiezo de la derecha o empiezo de la izquierda, eso no importa. Lo que va a importar identificar qué franja está más alejada, ¿verdad? La que está más alejada es la tolerancia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que es oro. Entonces el valor de la resistencia que vamos a colocar acá, tenemos que este es amarillo, este es violeta y este es rojo, ¿sí? Entonces tenemos que los dos primeros colores, ¿verdad? Los vamos a escribir tal como me indica el código de color, ¿verdad? En este caso tenemos que el amarillo es 4 y el violeta es 7, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá 47, ¿verdad? Pero hoy vamos con el tercero, que es multiplicador o es la cantidad de ceros que voy a agregar. Este es rojo, serían 2 ceros, ¿verdad? Entonces prácticamente la resistencia es de 4.7 kiloohmios, haciendo uso del prefijo, ¿verdad? 4.7 kiloohmios. Luego tenemos para la otra resistencia, ¿verdad? En este caso tenemos gris, rojo, oro, ¿verdad? ¿Sí? Este aparece multiplicador también en la tabla del multiplicador del dorado, ¿verdad? O del oro es de 0.1, ¿sí? O prácticamente esta resistencia es de 8.2 ohmios. 8.2 ohmios. Tenemos la otra resistencia. Vamos a observar un detalle con respecto a esta resistencia. Ya vamos adelante, vamos a verificar eso, lo que va a pasar, qué modificación va a sufrir a la hora de hacerlo de la medida práctica, ¿verdad? Tenemos la otra resistencia que es gris, rojo, rojo y dorado, ¿verdad? Entonces nos interesan los tres colores donde me indica el valor de la resistencia. Entonces tenemos el gris 8, el rojo 2 y el rojo 2 nuevamente. Entonces esta resistencia es de 8.2 kilos, ¿verdad? 8.2 kilo ohm. Es lo primero, después procede. Me dice que utilizando escala de resistencia de mi multímetro, escriba la medida que le indica entre el punto AB, AC y AD del circuito serie, ¿verdad? Que tenemos armado. Entonces, esta es la resistencia. Los puntos que vamos a tener, este es A, este es B, este es C y este es D. Entonces, la primera resistencia tiene un valor de 4.7 kilos, entonces voy a buscar una escala, ¿verdad? En mi tester, en este que yo tengo acá, voy a utilizar la escala de 20 kilos, ¿sí? La de 20 kilos voy a utilizar. Entonces me dice, la primera medida dice que es de A a B. Este es A y este es B. Entonces pedimos
Vamos a ver acá si se logra ver. La lectura tenemos A y aquí sería B. Ahí. Tenemos la lectura que me está mostrando es de 4.56 kilos. El tester le muestra el prefijo. Ahí tenemos que es kilo. No tenemos que irnos a la escala y multiplicarlo por el prefijo, sino que este tester ya le muestra, ¿verdad? Lo que sería 4.56 kilos. Entonces viene usted y dice, AB 4.56 kilos. Arturo, ¿preguntó algo? ¿No? Ahí. Vamos entonces a C. Seguimos aquí a C. Ahí. En AC, perdón. Ahí. En AC tenemos que tendríamos abarcando dos resistencias, ¿verdad? Entonces, esta resistencia, como es de 8.2 ohmios, va a ser poca la diferencia que vamos a notar acá. Eso es el detalle que quería mencionar. Va a ser poco porque tenemos una resistencia de 4.56. Entonces, medimos acá, ¿sí? Y se nota, ¿verdad? Hoy tenemos 4.57 kilos. Entonces, tenemos acá 4.57 kilo. Con AD ya sería toda la resistencia, la total, ¿verdad? De las tres, de este punto hasta acá. Vamos a sacar el tester o el multímetro. Y tenemos una lectura de 12.58 kilos. Entonces tenemos 12.58 kilo ohm, ¿verdad? Entonces ya tenemos las medidas de las tres resistencias según el circuito que tenemos armado, el circuito serie, ¿verdad? Ahora bien, dice, calcule la resistencia equivalente utilizando los valores del código de colores, lo que anotamos arriba, ¿verdad? R1, R2 y R3, dice que lo debo de calcular. O sea que recordando, ¿verdad? Aquí vamos a tener, para comprobarlo, vamos a tener R, me dice, perdón, pero hay que leer todavía del código y compararlo con el valor de la última medición. O sea que vamos a hacer el cálculo de la última medición. A eso se refiere. La última medición. Y la última medición va a referirse que la R, voy a ponerle RQ, R equivalente, representar R equivalente de la última medición, o también podemos representarlo la resistencia de A a D. Va a ser igual a la R1 más R2 más R3. Entonces vamos a tener que la R de A a D va a ser igual los 4.7 kilo ohmios más los 8.2 ohmios más los 8.2 kilo ohmios, ¿verdad? Y eso sería la R o los cálculos que me está pidiendo y que compare, ¿verdad? Con la lectura que tengo en este punto de acá. Para, recordando, ¿verdad? Para usar los prefijos métricos, ¿verdad? Para no decir, entonces voy a convertir esos que están en prefijo, los voy a pasar a una lectura natural. No, lo podemos hacer con la calculadora. La dejaron abajo la calculadora. Bien, la calculadora vamos a la forma virtual, no lo traje. Bueno, sí tengo la calculadora ahí en la forma virtual. O me ayudan ustedes, jóvenes, poner 4.7 kilos, lo que está en forma virtual, 4.7 exponente 3 positivo sería acá, ¿verdad? Más 8.2 ohmios, más los 8.2 kilo ohm. Vamos a ver si lo hacemos de forma virtual o ustedes pues me ayuden. Uno. Ahí está cero, ahí es el mismo punto que estás midiendo. ¿Qué punto estás midiendo según la guía? Voy a dejar de compartir un momento, jóvenes, sacar la cámara. Va bien, ya te voy a ayudar, ya vamos a ver. Ya te vamos a ayudar, solo quiero verificar acá. Ya te voy a ayudar, permitime.
Bien, teníamos que los cálculos que debemos desarrollar es de 4.7 exponente 3 porque es positivo, ¿verdad? Más los 8.2 según código colores, más los 8.2, pero estos serían kilos, ¿verdad? La otra resistencia, la R3 que tenemos armado en nuestro circuito. Entonces tenemos un resultado, ¿verdad? En este caso de 12.9 o 12.91, si lo queremos dejar así. Tenemos 12.91 kilo ohm, aproximando ahí. Entonces, y me dice que verifique o compare ese resultado, ¿verdad? Vamos a compartir nuevamente la pantalla, jóvenes. Bueno, la cámara, vamos a activarla. Ahí tenemos el resultado de 12 puntos calculado, ¿verdad? Porque me dice que eso es lo que tengo que hacer. La última medición que desarrollé son 12.91 kilo ohms. Y tenemos de forma práctica 12.58. Y vemos que hay, pues no son iguales los datos. ¿Sí? No son iguales. ¿Por qué no son iguales los datos? Recordemos de que en forma teórica no estamos tomando lo que es la tolerancia. Y acá pues sí está tomando la tolerancia a la hora de medir. Entonces el valor va a variar, ¿verdad? Pero va a variar pues poco, ¿verdad? Así como observamos los datos que hemos determinado. ¿Sí? Va bien. Para los que están de forma presencial, explico lo siguiente. Explico nuevamente que los terminales vamos a identificar. Este es A, este es B y este también es B. ¿Sí? Y vamos, este es C y este también es C. Y este es D. Ahora bien, no puedo medir de este punto a este punto acá porque lo que estoy haciendo acá es midiendo continuidad o verificando si esta resistencia está conectada con esta. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces no puedo, o sea, no estoy midiendo resistencia acá, ¿sí? Sino que las medidas que me está diciendo la práctica, lo que me dice la práctica que voy a desarrollar, dice la lectura de AB. Entonces la lectura de AB es, este es A, donde tengo la punta roja, A, y este B. Y también este B. Si usted se fija, vamos a hacer la lectura. Vamos a ver. Tenemos 4.56 y si lo pongo acá tengo 4.56 también. Entonces vuelvo a confirmar este punto y este otro punto es A. Y luego le dice de A a C y A se mantiene. Se va a mover la punta negra, ¿verdad? Es la que se va a desplazar. Entonces, hoy, este C y también este es C. Ahí, vamos a hacer la lectura acá, que tiene que ser 4.57 y también acá me tiene que dar 4.57. ¿Sí? Entonces tenemos que este C, D, pues solo este punto es D, porque ya no hay otra conexión. Entonces llegamos acá. Y tenemos que la lectura de la resistencia total, espérenme que está variando, se me está moviendo acá, es 12.58, me da. Bueno, siempre habíamos hecho la anotación, 12.58 kilos. De las medidas de A hasta D. Este es de A a D, y a D. Aquí tenemos AC y aquí tenemos AB. ¿Se comprendió, jóvenes? Vaya, entonces hagamos las anotaciones de esto. Vamos a esperar a sus compañeros a que terminen la primera parte del circuito serie y luego vamos a explicar el otro circuito paralelo que tenemos acá. O si tienen dudas, los que están de forma virtual, pues los escucho también. ¿Cómo vamos, William? ¿Ah? Haciendo el esfuerzo. Ahí en este William. Para que lo pongamos acá. Este está.
valor de la resistencia, esta es en amarillo. Entonces esta resistencia es de 1.80 kilos. 180 kilos. Entonces es un 180 kilos. Luego aquí estamos viendo acá en 200 kilos. Entonces, ya le quiero no me importa, porque no tiene diferencia provincial. No, ahí es correcto. Te dan 176.5. 176.5 kilos. Porque está en la carga de los 5 kilos. Vamos a ver aquí. Para fracciones anotadas. Correcto. El azul vale 6. El verde vale 6. El azul vale 5. No vale 5. 6 vale. Así es. 8. 4. Y maleta vale 7. 2 por ahí. Es tolerancia, tiene el 2%. Entonces esta resistencia de 5. Perdón. Correcto. Vale. Tenemos otra representación de su compañero Kevin del circuito, ¿verdad? Del circuito serie también acá. Este es un circuito serie que es diferente como se lo había explicado acá. Recordemos de que estas habilidades, pues yo no lo voy a obligar, hágalo así. Lo que sí le voy a exigir, hágalo estético, ¿verdad? Que se identifique el circuito que esté en serie. Aquí estaría en serie, ¿verdad? Es otra forma como lo puedo tener. Aquí. El de William, pues es similar al que desarrollé y igual el de Arturo, pues también es igual. Ya vamos a hacer el circuito paralelo. Solo esperamos a sus compañeros que vayan trabajando y acá, pues, trabajando los datos, ya están en la forma teórica. Ya es sencillo. Ay, ahora que no lo veo. Trabajen en la guía una vez. Te vayas a perder la hora de trasladar los datos. Pero ajá, un poco ahí, pues lo que podemos hacer es aplicando el porcentaje. La medida. Pero como una medida de más, medida la misma. Vamos con el paralelo. Ya, si quieren los cálculos lo hacen con su calculadora, cuando lo tengan. Vamos a ir haciéndolo de la forma práctica. Siendo práctica. Yo voy a ir anotando las medidas que has tomado. Tomar de A, B, de A, C y de A, B. Pero lo voy a tener aquí. La forma teórica lo dejamos teniendo. Ahorita vamos a explicar, ahorita, tranquilo. Vaya, en paralelo, pues,
Vamos a procurar, ¿verdad? La resistencia, pues yo en este caso ya las tengo dobladas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me puedo quedar con una resistencia colocada en A posición. Voy a quitar esta resistencia, estas dos resistencias, ¿sí? Y vamos a proceder a hacer en paralelo. Entonces, el paralelo indica que tienen que tener el mismo punto en común. Entonces, tenemos esta resistencia acá, paralelo, y tenemos la otra resistencia acá también en paralelo. Entonces tenemos en esta fila de acá, ¿verdad? Aquí, bueno, columna, ¿verdad? En esta columna de acá, ¿sí? Estarían conectadas entre sí la resistencia y en el otro extremo también estarían conectadas entre sí. Ahora, mire, profe, pero ahí en la imagen aparecen un montón de letras que aparece A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Sí? ¿Y cómo las voy a identificar? Es tan fácil para identificar. Ahora, observe esto, lo que voy a marcar acá, donde A, C, E y G es el mismo punto. ¿Sí? Eso es el mismo punto, igual acá. Se ponen esas letras para que tomemos de referencia. Ya va a ver usted el fenómeno que sucede acá en este circuito paralelo, ya aplicando lo que se ha mencionado en la teoría, ¿verdad? Entonces tenemos B, D, F y H es el mismo punto. Entonces, ya identificado esto, vamos a ver, vamos a colocar el circuito para que usted lo vea comparándolo con la imagen, de esta manera. Y hemos utilizado la misma resistencia, no hay problema que usted utilice la misma resistencia, ¿sí? Y le pide que coloque acá los valores, según el código color, el valor que vamos a obtener. Entonces lo voy a colocar, el orden va a cambiar de la R1 como lo tenía en el circuito anterior. Esta vamos a tener como R1 que corresponde a 8.2 kilo ohmios y hoy tenemos la resistencia de 8.2 ohmios, 8.2 ohmios y tenemos la otra resistencia que es de 4.7 kilos, 4.7 kilo ohmios. Veamos. Me dice que mida de A a B y de A a B ya mencioné, ¿verdad? Que el punto A, C, D y G es el mismo, igual aquí abajo, B, D, F, G es el mismo. Entonces, si me dice de A a B, yo puedo dejarlo aquí, de A a B. Y también es lo mismo de C a D, y es lo mismo también de E a F, y también es lo mismo de G a H, porque aquí le pide, mira de A a B, mira de C a D, mira de E a F y mira de G a H. Si usted quiere, dice, de A a B es el mismo punto, de C a D es el mismo punto, y cambia para E a F en medio, de E a F aquí en medio, ¿sí? Y de G a H nos vamos hasta aquí al final, de G a H. Pero es igual lo que yo le he mencionado ahorita, de que de A a B es este mismo punto, de C a D este es el mismo punto, de E a F es este punto, y de G a H este mismo punto también. Parte que debemos de ir analizando, ¿verdad? Las medidas, lo que me presenta el circuito y cómo lo voy a hacer yo de forma práctica. Ahora bien, ya adelantando, todos estos resultados va a ser lo mismo. Todos estos puntos, la lectura va a ser lo mismo. ¿Por qué va a ser lo mismo? Se dice, ¿verdad? Que un circuito paralelo, el voltaje es el mismo. ¿Sí? El voltaje. Pero aquí estoy haciendo lectura de resistencia. Ahora bien, la resistencia que yo tengo menor es de 8.2. Entonces, el análisis que hemos visto en paralelo me dice que tiene que ser menor, ¿verdad? ¿Sí? Haciendo de forma teórica. Entonces, la lectura tiene que andar abajo de 8.2. Entonces, acá debo utilizar en mi tester la escala menor que tengo acá es de 200. En mi tester, en este tester que tengo acá, la escala menor es de 200. Entonces, ahí vamos a medir. Y la resistencia, pues, tiene que dar menor. Entonces acá ya le ayudé, ya llenamos esto fácil. Esta tabla vamos a llenar rápido porque solo una lectura voy a hacer. Hágalo varias veces, pero para comprobarlo, ¿sí? Lo comprueba. Tenemos acá. En este caso, permítame que
No se queda quieto, tester. Tenemos 8.7, ¿sí? De la resistencia, 8.7. Recordemos que esto puede variar por el porcentaje, puede subir o puede bajar, ¿verdad? Entonces tenemos acá también 8. Espérenme que se esté quieto, no se quiere estar quieto, es el valor de resistencia. No quiere ponerse quieto. Lo que se recomienda también ponerle caimanes acá para que ya no nosotros estemos tocando esto. Y tenemos 8.7 también. Y aquí también tenemos 8.7. O sea que todos los puntos de acá vamos a tener 8.7, 8.7, 8.7 y 8.7. Ohmios, ¿verdad? Son ohmios, son ohmios, son ohmios. Profe, pero dio mayor de lo que usted me estaba mencionando. Hay falta verificar la tolerancia, ¿verdad? Sí. Recordemos que este valor puede subir o bajar. Lo ideal me hubiera presentado menor de 8.2, ¿sí? Pero recordemos que ya en práctica la resistencia ya toma en cuenta la tolerancia. En forma teórica no toma la tolerancia. Ahí, dice también que repita los pasos anteriores para el siguiente circuito. O sea que debo de calcular la última medición. Y como es en paralelo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer de la R de G a H va a ser igual. Son 3 resistencias. Vamos a aplicar esto, ¿verdad? 1 sobre la suma de los recíprocos de la resistencia. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y vamos a comparar la lectura. Entonces estaríamos acá con el circuito paralelo. Los dejo trabajando, jóvenes. Si tienen dudas, pues con gusto le vamos a ayudar acá a comprender lo que está haciendo en la práctica. La idea no se trata de llenar lo que pide en la tabla, sino que se trata de comprender lo que estoy desarrollando. ¿Ya? Bueno, jóvenes, llegamos hasta acá. Buen provecho. Si tienen dudas, pues lo pueden hacer de forma así, privada también, pero con gusto lo voy a atender. Buen provecho, jóvenes. Gracias, profe. Igual.